Cada noche, Isabel encendía su pequeño incensario y el humo comenzaba a danzar en el aire, formando la figura de un hombre que su corazón había amado en secreto. No era magia, ni locura. Era un ritual de amor imposible, un puente entre dos almas separadas por el destino. Mientras el humo se elevaba, recordaba los momentos que nunca pudo vivir. Las caricias se quedaron en suspiros, los besos que el tiempo robó y las palabras que nunca se dijeron. Pero aquella noche, algo cambió. La figura se movió de forma inesperada, más viva que nunca, como si él estuviera tratando de hablarle a través del aire. ¿Qué secretos revelará el humo? ¿Será posible que su amor sobreviva a la distancia, al tiempo y al olvido? Acompáñanos en este viaje por romances olvidados del oeste, donde cada suspiro, cada silueta de humo y cada secreto revelado te llevará a un amor imposible que jamás imaginaste. Cada noche, al caer la oscuridad sobre el pequeño pueblo, encendía mi incensario y observaba cómo el humo comenzaba a danzar en el aire, como si tuviera vida propia. Aquella danza era mi refugio y mi condena, el único lugar donde podía dibujar con mi memoria y mis suspiros al hombre que había amado en silencio. Las velas parpadeaban suavemente, proyectando sombras que parecían acompañarme en mi soledad. Cerraba los ojos y recordaba su rostro, sus gestos, la forma en que su sonrisa podía iluminar incluso los días más grises. Cada línea de humo que surgía de mis manos era un intento de atraparlo, de mantenerlo conmigo aunque solo fuera por un instante. El aire estaba impregnado de aromas dulces y terrosos, mezcla de incienso, madera y recuerdos que se resistían a desaparecer. El pueblo me había etiquetado como la mujer del humo. Algunos murmuraban que estaba perdida, otros que había encontrado un don extraño. Pero solo yo conocía la verdad. Cada silueta que tomaba forma en el aire llevaba un secreto, un suspiro, una emoción que el tiempo nunca me permitió expresar. Mientras el humo ascendía, podía ver su rostro emerger lentamente, la forma de su nariz, la curva de sus labios, la profundidad de sus ojos. Todo era tan real que por un momento sentí que podría tocarlo. Mi corazón latía con fuerza, mezclando deseo, miedo y esperanza. ¿Era posible que el amor pudiera sobrevivir a la distancia, al olvido y a las circunstancias que nos habían separado? El pueblo dormía mientras yo permanecía despierta, como si el mundo entero hubiera dejado de existir, dejando únicamente el taller, las velas y el humo que me devolvía a él. Recordaba nuestros encuentros furtivos, los momentos robados que parecían eternos en mi memoria, y las palabras que nunca nos atrevimos a decir. Cada gesto, cada mirada, cada roce inexistente cobraba vida en mi pequeño universo de humo. Una noche, algo cambió. El humo no se limitó a dibujar su rostro. Comenzó a moverse, como si quisiera alcanzar mi mano, como si su espíritu supiera que yo estaba allí. Contuve la respiración y sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo. La magia de aquel instante era tan intensa que el tiempo pareció detenerse. Por primera vez, no era solo un recuerdo. Era un puente, un lazo que unía nuestras almas más allá de lo tangible. El ritual continuaba noche tras noche. Cada figura de humo era única, irrepetible, reflejando no solo su imagen, sino también mi amor, mis miedos y mis secretos más profundos. El taller se llenaba de historias que nadie más podía ver, y mientras las sombras bailaban junto a las velas, mi corazón encontraba consuelo en aquella presencia etérea. Mi vida había cambiado desde aquel primer dibujo de humo. Ya no temía la soledad. Cada noche encontraba compañía en el amor imposible que se manifestaba ante mis ojos, delicado y efímero, pero real en cada latido. Y aunque el mundo no entendiera mi arte, yo sabía que me escuchaba, me sentía y de alguna manera respondía. El río estaba tranquilo, reflejando los últimos rayos del sol que se escondían tras las colinas. Llevaba mi ritual a la orilla, dejando que el humo ascendiera libre de las paredes que siempre me habían rodeado. Mientras el aire se mezclaba con los últimos destellos dorados del día, la silueta de mi amado comenzó a tomar forma con una claridad que nunca había visto. Cada curva del humo era un mensaje, cada gesto una conversación silenciosa. Sentí como mi corazón se aceleraba al percibir su presencia, como si el viento llevara su esencia hasta mí. La conexión crecía y el mundo parecía reducirse a aquel instante. Yo, el humo, y la figura que surgía ante mí, más viva que cualquier recuerdo que pudiera haber guardado. Mis dedos temblaban mientras intentaba controlar el humo, pero parecía bailar a su propio ritmo, acercándose, apartándose, creando una coreografía que solo nuestras almas podían entender. Aquella sensación me llenaba de esperanza y miedo al mismo tiempo, la posibilidad de que nuestro amor, aunque imposible, existiera en un plano que trascendía la realidad.
El pueblo seguía ajeno a aquel fenómeno, y yo permanecía sola en la orilla, contemplando el milagro que se desplegaba ante mis ojos. Cada noche, cada gesto, cada línea de humo consolidaba nuestra comunicación silenciosa, un lenguaje secreto que solo nosotros entendíamos. Mientras el sol desaparecía, la silueta se volvió más definida, como si quisiera tocarme, y yo extendí mi mano, deseando que aquel momento nunca terminara. El río reflejaba la magia, y el cielo pintaba tonos que solo el amor puede comprender. Sentí, por primera vez en años, que nuestro vínculo no había sido roto por la distancia ni por el tiempo, sino que se fortalecía con cada suspiro, cada nube de humo, cada recuerdo compartido. Aquella noche comprendí algo que cambiaría mi vida para siempre. El amor verdadero puede encontrar caminos que la lógica jamás permitiría, y los secretos más profundos pueden convertirse en la fuerza que mantiene viva la esperanza. Y mientras la brisa susurraba entre los árboles y el humo se elevaba hacia el cielo, supe que, aunque el mundo nos olvidara, nuestro amor permanecería, intangible pero eterno. El amanecer no había hecho más que rozar las torres del pueblo cuando me encontré caminando entre los estantes de la antigua biblioteca, un lugar que guardaba secretos y susurros de generaciones pasadas. El aire olía a papel envejecido, madera húmeda y un toque de incienso que llevaba conmigo. Cada paso resonaba suavemente, y sentí que la presencia de mi amado se acercaba más que nunca, como si me guiara en aquel espacio silencioso. Coloqué el incensario sobre un escritorio de roble antiguo y lo encendí. Mientras el humo comenzaba a elevarse, recordé cómo cada noche había aprendido a moldear su silueta con delicadeza, capturando no solo su rostro sino cada gesto, cada mirada, cada rastro de su esencia que el tiempo me había negado. Pero aquella mañana algo era diferente. El humo no se movía únicamente al ritmo de mis manos. Parecía responder, vivo, guiándose por una fuerza invisible. La silueta comenzó a emerger con claridad, delineando la mandíbula, los ojos, la sonrisa que había imaginado cientos de veces. Pero esta vez se movió de manera sutil, como si quisiera comunicarse conmigo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi corazón palpitaba aceleradamente, cada latido resonando como un tambor en la tranquilidad de la biblioteca. Nunca había sentido que el humo tuviera tal fuerza, nunca antes me había devuelto señales tan claras. Caminé alrededor del escritorio, siguiendo la forma del humo con la mirada, temblando de emoción y temor. Cada línea que tomaba forma era un susurro de lo que jamás habíamos dicho, un diálogo secreto que solo nosotros podíamos entender. Sentí que él estaba allí, aunque nunca hubiera estado físicamente a mi lado, y comprendí que nuestro vínculo era más profundo que cualquier barrera. Mientras el sol ascendía, los rayos iluminaban las partículas de polvo suspendidas en el aire, y el humo adquiría un brillo dorado, mágico. Era como si todo el universo conspirara para mostrarnos que nuestra conexión no era fruto de la imaginación, sino de algo eterno, más allá de la vida y del tiempo. Una voz interior me susurró que aquel momento marcaría un antes y un después, que el misterio que nos unía empezaba a revelarse y que, muy pronto, comprendería que el amor puede manifestarse de formas que la razón jamás permitiría. Al salir de la biblioteca, el aire fresco me recibió con un suspiro de libertad y misterio. Caminé hacia el jardín abandonado, un lugar donde las flores crecían entre piedras y la brisa acariciaba los árboles antiguos. Allí, encendí de nuevo el incensario, dejando que el humo ascendiera sin restricciones. La silueta comenzó a formarse de manera sorprendente, más clara, más viva, más real que nunca. Sus ojos parecían mirarme directamente, y una sonrisa tenue se dibujó en su rostro, esa misma sonrisa que había guardado en mi memoria durante años. La sensación fue tan intensa que sentí un nudo en la garganta, el corazón me latía con fuerza, mezclando emoción, deseo y temor. El humo no solo dibujaba su forma, contaba historias que jamás habíamos compartido, secretos que él nunca pudo decirme y recuerdos que permanecían ocultos en lo profundo de mi alma. Cada movimiento del humo era un mensaje, una caricia invisible, un puente entre nuestras almas separadas por el tiempo y la distancia. Me acerqué lentamente, extendiendo mi mano hacia la figura que parecía surgir del aire mismo. Por un instante, sentí que podría tocarlo, que el amor que había soñado se convertía en algo tangible. El viento se levantó suavemente, mezclando la fragancia de las flores silvestres con el aroma del incienso. Fue como si el mundo se hubiera detenido para presenciar nuestra conexión. Su silueta se movió de manera sutil, inclinándose hacia mí. Pude sentir un calor invisible que recorría mi cuerpo, un recordatorio de que, aunque lo imposible nos separara, nuestro amor existía en un plano que trascendía la realidad.
Aquella tarde comprendí que los límites de la vida no podían contener lo que dos almas verdaderamente destinadas a encontrarse podían compartir. Mientras el sol se ocultaba y el cielo se teñía de tonos naranjas y violeta, me quedé allí, observando cómo el humo se desvanecía lentamente, llevando consigo nuestras promesas no dichas. Supe que nuestra historia estaba solo comenzando, y que los secretos del humo me guiarían hacia momentos que jamás imaginé. Salí al jardín bajo la luz de la luna, dejando que la brisa nocturna acariciara mi rostro y mezclara los aromas de las flores silvestres con el incienso que aún ascendía desde mis manos. El humo comenzó a tomar forma de manera sorprendente. La silueta de mi amado se delineaba con precisión, y esta vez parecía moverse con intención, acercándose hacia mí. Cada paso que daba la figura me llenaba de una mezcla de emoción y temor. Era un encuentro imposible, pero no podía negar la verdad que me mostraba aquel instante. Nuestro amor trascendía la distancia, el tiempo y los secretos que la vida nos había impuesto. Sentí que el aire mismo vibraba con nuestras emociones, como si el mundo contuviera su respiración para observar este milagro silencioso. Me acerqué lentamente, extendiendo mis manos hacia él, deseando que aquel momento no terminara nunca. El humo se movía en respuesta, creando gestos delicados que se sentían como caricias invisibles, susurros que mi corazón reconocía y comprendía. Cada movimiento era un recordatorio de que, aunque nunca hubiéramos podido estar juntos en la realidad, nuestras almas encontraban un camino para reunirse en cada instante que el humo nos concedía. La noche parecía interminable, y mientras la luna brillaba sobre nosotros, comprendí que este amor imposible no era un castigo, sino un regalo, la oportunidad de sentir, recordar y vivir un vínculo que ningún obstáculo podía destruir. Cada gesto, cada silueta, cada suspiro del humo fortalecía mi certeza de que nuestra historia estaba escrita en un lenguaje que solo nosotros podíamos leer. El viento susurraba entre los árboles, llevando consigo la promesa de futuros encuentros, secretos revelados y momentos compartidos que trascenderían el tiempo. Y mientras el humo se desvanecía lentamente en la noche, supe que nuestra conexión no se perdería jamás, que nuestra historia continuaría más allá de la realidad, en un universo donde el amor verdadero encuentra siempre su camino. La noche se adentraba lentamente, y el silencio del pueblo parecía más profundo que nunca. Me encontraba sola en mi habitación, rodeada de cartas amarillentas y fotografías que hablaban de un tiempo que parecía pertenecer a otro mundo. Encendí mi incensario y observé cómo el humo comenzaba a danzar, creando pequeñas figuras que recordaban momentos que jamás habían sucedido realmente, pero que sentía como si fueran reales. Cada línea de humo parecía susurrar secretos del pasado. Podía ver fragmentos de su rostro, destellos de su sonrisa y la profundidad de su mirada que me había acompañado en sueños durante años. Sentí que mi corazón se aceleraba con cada gesto que tomaba forma en el aire, como si el pasado y el presente se fusionaran en un instante de magia silenciosa. Las cartas sobre el escritorio hablaban de historias antiguas de amor y pérdida, promesas que se habían perdido en el tiempo y palabras que nunca se dijeron. Sentí que mi amado estaba allí, no solo como una silueta en el humo, sino como una presencia que atravesaba los límites del tiempo, que se comunicaba conmigo a través de cada movimiento delicado y efímero. Cerré los ojos y respiré profundamente, dejando que el aroma del incienso y del papel antiguo se mezclara con mis recuerdos. Cada nube de humo parecía cobrar vida propia, formando gestos y movimientos que solo mi corazón podía comprender. Era un lenguaje secreto, un diálogo silencioso que unía nuestras almas más allá de lo tangible. De repente, una ráfaga de viento abrió una ventana, haciendo que las velas parpadearan y que el humo se moviera con mayor intensidad. La silueta se inclinó hacia mí, y por un instante sentí que podía tocarlo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras comprendía que nuestro vínculo no dependía de la realidad ni de la lógica. Era un lazo profundo que desafiaba las leyes del tiempo y del espacio. Cada noche, cada gesto de humo me recordaba que nuestro amor, aunque imposible para el mundo, era inquebrantable para nuestras almas. La esperanza se encendía como una llama silenciosa, prometiéndome que, aunque el pasado estuviera lleno de sombras, siempre habría un hilo que nos conectaría. La noche del teatro abandonado parecía susurrar secretos antiguos mientras cruzaba el escenario con mi incensario encendido. Cada paso resonaba entre las paredes de madera, haciendo eco de mis latidos acelerados. El humo ascendía lentamente, dibujando formas que parecían bailar con la luz dorada que se filtraba por las ventanas altas, y poco a poco la silueta de mi amado comenzó a tomar forma completa frente a mis ojos. Nunca había sentido una intensidad semejante.
Era como si todos los recuerdos y deseos reprimidos se hubieran condensado en aquel espacio, convirtiéndose en un puente tangible entre mi alma y la suya. Sentí como la emoción me envolvía. Cada línea de humo llevaba un mensaje secreto. Cada gesto era una caricia invisible que me recordaba todo lo que habíamos perdido y todo lo que aún nos quedaba por vivir. Avancé hacia la silueta, temblando de anticipación y esperanza. Mis dedos temblaban mientras intentaba tocarla, consciente de que aquel momento sería decisivo. El teatro parecía detener el tiempo, y cada sombra proyectada por las velas aumentaba la magia del instante. Pude ver la definición de sus ojos, la curva de sus labios, y un brillo inesperado me atravesó el corazón. Era imposible ignorar lo que sentía. Cada suspiro del humo, cada movimiento, me decía que nuestro amor no solo existía en recuerdos, sino que podía manifestarse de manera tangible, aunque fuera efímera. El teatro, con su silencio antiguo, parecía aplaudirnos en secreto, testigo de un encuentro que desafiaba la lógica y la realidad. Mientras el humo formaba gestos más claros, sentí que mi amado hablaba conmigo sin palabras. Cada movimiento, cada contorno, era un mensaje que comprendía profundamente. Nuestra historia no estaba perdida. La distancia, el tiempo y los secretos no podían borrar lo que nuestras almas habían compartido en silencio durante tanto tiempo. Mi corazón latía con fuerza, y por un instante, todo dolor y la soledad de años desapareció. El amor imposible, el que había vivido solo en susurros y humo, se convirtió en un instante de realidad. Sabía, sin ninguna duda, que nuestra conexión había alcanzado su punto culminante. Salí del teatro hacia el acantilado frente al mar, donde la brisa nocturna acariciaba mi rostro y agitaba suavemente la tela de mi vestido. La luz de la luna se reflejaba en las olas, creando un escenario perfecto para el último acto de nuestro amor imposible. Encendí nuevamente el incensario y dejé que el humo ascendiera sin control, formando lentamente la silueta de mi amado que parecía flotar hacia mí. Cada movimiento del humo era un mensaje silencioso, una caricia invisible que me recorría el alma. Sentí su presencia más cerca que nunca, y por primera vez comprendí que nuestra historia no dependía de la realidad. Éramos dos almas destinadas a encontrarse, y este momento era la prueba de que el amor verdadero puede atravesar cualquier barrera. Extendí mis manos hacia él, y aunque el humo se desvanecía al tocarlo, la sensación de conexión era tan real que sentí lágrimas recorrerme las mejillas. Cada suspiro del viento parecía llevar su voz. Cada reflejo de la luna me recordaba que lo imposible podía hacerse tangible en el corazón de quienes creen en el amor más allá del tiempo y el espacio. El mar rugía suavemente, y el cielo estrellado nos abrazaba en un manto de silencio y eternidad. Por fin comprendí que nuestras almas siempre habían estado unidas, incluso cuando la realidad nos separaba. Cada nube de humo, cada gesto etéreo, cada instante compartido, era un recordatorio de que nuestro amor era eterno, inquebrantable y más poderoso que cualquier obstáculo. Mientras el humo ascendía hacia el cielo, su silueta comenzó a desvanecerse lentamente, pero el calor de su presencia permanecía conmigo. Sonreí, con el corazón lleno y la certeza de que esta historia no terminaría allí. Aunque el mundo no pudiera vernos, aunque el amor pareciera imposible para todos, nuestras almas siempre encontrarían la manera de reunirse. Y así, bajo la luz de la luna y el susurro del mar, comprendí que el amor verdadero no conoce límites, que lo imposible solo es una palabra, y que mientras el corazón siga creyendo, la magia del encuentro, del recuerdo y del deseo jamás se extinguirá.